¿Qué tal si te digo que el problema no es que no tengas tiempo para leer tu Biblia, sino que nadie te enseñó a disfrutarla correctamente? Muchos la ven como una obligación y por eso la dejan. Pero la Biblia no fue escrita para ser una carga, fue escrita para transformar tu vida. Es por eso que hoy te voy a enseñar una guía básica para que no solo la leas, sino que aprendas a amarla y a hacer de tu vida devocional una prioridad. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de esta sección que llamamos Christian Girls Club. Espero que estén súper bien. Yo estoy feliz de este nuevo episodio porque les traigo unos tips, les traigo unos cuantos consejos que yo he aplicado para poder mantener el hábito de lo que es leer la Biblia, de lo que es amar leer su palabra, hacer devocionales, estudios bíblicos. Y no vamos a demorar más aquí, vamos a empezar de una vez. Primero quiero definirles qué es un devocional y qué es un estudio bíblico, porque no es lo mismo, se los voy diciendo desde ya, y primero les voy a definir qué es un devocional. Un devocional es un tiempo especial que una persona reserva en su día a día para conectar con Dios. No es solo leer un libro, es más bien una pausa intencional para reflexionar y cultivar la relación con Dios. Componentes típicos de un devocional. La mayoría de las personas siguen una estructura sencilla, que estas son lectura bíblica, se elige un pasaje, un capítulo o un plan de lectura específico. La reflexión, que piensa cómo ese texto se aplica a la vida actual. Muchos, reflexión, pensar cómo ese texto se aplica a la vida actual. Segundo, reflexión, pensar en cómo ese libro o ese texto puede aplicar a la vida actual. Tenemos la aplicación de la Biblia que es YouVersion, esto no es patrocinado por cierto. Muchas personas han hecho devocionales ahí y es una app que yo recomiendo bastante porque incluso yo hago devocionales ahí y tiene de todo tipo, o sea, literal, de todo tipo y te puede ayudar bastante. Lo que incluye también un devocional es oración, que es un momento para hablar honestamente, agradecer o pedir guía. Y un momento de silencio o de meditación, que es simplemente estar en calma para procesar lo aprendido y que Dios te hable. No hay una duración específica de un devocional, pero en mi caso lo que yo hago es tener mi devocional y a la vez tener mi tiempo de oración. Yo lo que hago es juntarlos porque siento que es mejor, porque puedo orar sobre el aprendido y también puedo orar sobre otras cosas. Repito, esto no es patrocinado, pero tenemos aquí la aplicación de YouVersion que como pueden ver tiene varios devocionales, tiene de todo tipo. O sea, no les miento cuando les digo que tiene de todo tipo, para mamás, para jóvenes, para hombres, para personas nuevas en la fe, de los libros de la Biblia, tanto Nuevo como Antiguo Testamento, y también cuando uno quiere simplemente estudiar la palabra de Dios y poder aprender más de lo que sucedió en los tiempos de Jesús y en los tiempos de otras personas dentro de la Biblia. Ahora vamos a leer qué significa y para qué es un estudio bíblico. Un estudio bíblico busca comprender el contexto, la historia, el lenguaje y otros aspectos detrás del texto. Es pasar de la superficie a la profundidad. ¿Cómo se hace un estudio bíblico? Para estudiar la Biblia se suelen usar métodos estructurados. El más común es un método inductivo que sigue a la observación, qué dice el texto exactamente, quién escribe, a quién y dónde ocurre. La interpretación, que es donde se investiga el contexto histórico o el significado de las palabras en sus idiomas originales, en hebreo o en griego en este caso. Y la aplicación, que ahí es donde uno adentra en la historia o en la misma enseñanza que quiere decir para nosotros, que nos quiere enseñar, que Dios nos quiere hablar a través de eso. Creo que lo primero que tenemos que saber es qué utilizo para mi devocional y qué puedes empezar a utilizar tú para hacer tu devocional, para empezar a leer tu Biblia y para amar esto que es estar constantemente conectado en su palabra. Yo utilizo la Biblia de apuntes, que es la Santa Biblia Artística versión NBI de tapa dura. Esta es la Biblia. Ya está un poco sucia porque creo que ya más de un año con ella y todavía me falta mucho, pero me encanta. Ya tengo casi rayada toda esta Biblia, como pueden ver. También utilizo un cuaderno. Este es mi cuaderno exclusivamente para notas de devocionales, de prédicas, de enseñanzas, de cosas que Dios me va hablando a través de los devocionales o de enseñanzas que mayormente utilizo para poder hablarlos acá en los videos. También tengo otras, pero esas ya son para mis momentos de oración, para palabras que Dios me ha dado. Esas son cosas completamente aparte. Yo te recomiendo que tengas
¿qué? Que tengas un cuaderno exclusivo para hacer tus devocionales, porque así no te confundes. Y si quieres implementar lo que es escribir en el tiempo de oración que tú tengas con Dios, te recomiendo también que tengas un cuaderno aparte de eso, porque son dos cosas completamente distintas. Y si quieres recordar lo que Dios te ha hablado a través de los devocionales, enseñanzas, estudios, vas a recordar que está en una libreta en específico. De Biblias, como ya dije, utilizo esta, pero también de vez en cuando utilizo otra que está por allá. Es una Biblia de dibujo, ilustrar. Creo que es Ilustra tu Biblia o Biblia para ilustrar, no me acuerdo, pero es grandísima. Pausa, que ya la voy a buscar para que la vean. Es esta Biblia de aquí, es la Biblia para ilustrar, es súper pesada. Si eres alguien que le gusta dibujar, que ahora que puede leer su Biblia, quiere explotar su creatividad hasta la hora de hacer los devocionales, créeme que esta Biblia es para ti, porque miren, está pesada. Es sumamente pesada, pero créanme que es súper espaciosa. Los espacios son demasiado grandes, o sea, demasiado grandes. Es Reina Valera, eso es lo único que se me dificulta porque yo no soy mucho de leer Reina Valera, soy de leer NBI, Nueva Versión Internacional, NTV, Nueva Traducción Viviente, o creo que la otra es la Biblia de las Américas. Esas son versiones que leo mucho. La Reina Valera no tanto, pero me apoyo es de esta. Esta la utilizo para tomar apuntes más detallados porque esta no me la permite tanto ya que su espacio es más pequeño, pero si llego a leer, la leo, yo no tengo problema con eso, no me limito a tener varias versiones a la hora de leer, porque ese es otro punto bastante importante. Si quieres empezar a leer y hacer devocionales, busca varias versiones de los versículos que estás leyendo, porque así te ayuda a entender. Por ejemplo, si no entendiste un versículo con la versión de Reina Valera, la puedes entender quizás con la NBI o con la NTV, que son Nueva Versión Internacional y Nueva Traducción Viviente, porque creo que si las menciono con las siglas no se va a entender mucho, así que voy a ser bastante específica con eso. Otro punto importante que quiero tocar es cómo tomo mis notas al momento de hacer mis devocionales, al momento de leer mi Biblia, al momento de hacer algún estudio bíblico. No es tan complicado, pero no es sencillo de explicar. Simplemente lo que yo hago, si es un devocional, es leer toda la enseñanza que están dando y si hay algún punto dentro del devocional o dentro de la enseñanza que a mí me guste, yo lo anoto en mi cuaderno. Yo soy una persona que ama escribir y que retiene bastante las cosas a la hora de hacerlo. Entonces yo lo que hago es leer y si la enseñanza tiene algún punto, alguna parte importante que yo quiero recordar, la anoto. Esto fue de un devocional que creo que hice hoy o lo hice ayer, no recuerdo, pero yo voy anotando. Primero anoto el versículo base del devocional que estoy leyendo, porque eso me ayuda a entender, ok, esto que me quiere enseñar va en base a tal versículo. Y también lo pongo en subrayado para recordar si es algo sumamente importante como que yo, ok, esto lo tengo que recordar bastante. Y si es algo que yo considero que tengo que anotar más de una vez, lo anoto en mi cuaderno y lo anoto en mi Biblia en algún post-it o lo anoto en una esquina ya si tengo espacio. Si no tengo espacio, sí lo anoto en un post-it que creo que tengo bastantes aquí porque como dije, el espacio es bastante limitado aquí en esta Biblia porque es pequeña. Pero cuando yo quiero anotar más dentro de lo que es mi Biblia, lo que hago es pegar el post-it aquí en la esquina con el texto. Si ya está escrito por ambos lados, escribirlo y pegarlo aquí mismo. Eso no afecta a la Biblia ni nada, ya que como tiene el mismo pegamento, lo que hago es ponerlo, lo cierro y ahí ya se queda pegado. Esta es otra referencia que tengo sobre las notas de mis devocionales. Por lo menos este se trató de cómo ser un discípulo. Busqué la palabra en griego. Bueno, no la busqué, venía la misma enseñanza. De ahí escribí más que nada qué significaba ser un discípulo y en lo que está encerrado puse algunas referencias que las tres se relacionan entre sí y todo eso al final lleva a uno de los versículos que también lo puse acá abajo. Vamos con el siguiente punto y es qué música puedo utilizar a la hora de hacer mi devocional, a la hora de leer mi Biblia. No te recomiendo música con letra, desde ya te lo digo, porque te puede distraer y más si te la sabes. Varias personas, incluso yo, utilizamos un tipo de instrumental que es exclusivamente para tiempos con Dios o para hacer devocionales. Hay varios de estos, creo que tengo uno que es mi favorito, solo que ahorita mismo no encuentro la cuenta, déjenme buscarlo por aquí. Creo que este es uno de los que más utilizo ahorita mismo, lo busco en YouTube, no uso tanto Spotify a la hora de hacer mi devocional y tenerlo como instrumental, no me gusta por alguna razón, prefiero tenerlo en YouTube y poder entrar como ese
ambiente solo Dios y yo, ustedes saben. Ya también para tus momentos de oración también te recomiendo este tipo de música, pero te la recomiendo porque así no te distraes y no pierdes el enfoque de lo que es orar y conectar con Dios. No digo que las adoraciones que uno pone en sus momentos de intimidad con Dios sean malas, no lo son, no estoy diciendo eso, simplemente te ayuda a concentrarte mejor y no te pierdes, porque imagina que estás orando, estás normal, ya sea parado, sentado, escribiendo, orando, y por la letra de la canción viene una parte que tú te sabes y empiezas a cantarla y a cantarla y a cantarla y pierdes el enfoque de lo que realmente estabas orando y no es la idea. La idea es que sea un momento entre tú y Dios, un momento de conexión, un momento de tranquilidad, de paz y sobre todo que Él te hable a través de lo que estás orando o algo que estás pidiendo o un momento de silencio para que todo fluya de la manera correcta. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo duro haciendo mi devocional? Esta es algo que depende bastante de la persona. Al inicio yo no duraba de que una hora y media haciéndolo, no se crean. Eso es como dije, un hábito que se forma, es como un músculo. Cuando tú vas al gimnasio, tú vas a fortalecer los músculos y todo eso es un hábito. No es que de un día para otro ya vas a tener el montón de músculos, no, todo eso se forma de poco en poco. Así mismo pasa aquí. Tú no vas a empezar con una hora pasando tiempo con Dios si no estás acostumbrado. ¿Por qué? Porque hay dos razones. Porque te vas a dormir o te vas a aburrir si no estás acostumbrado. Así que lo que tienes que hacer es ir de poco en poco. Por ejemplo, yo hablaba con mi pastora, mi madre espiritual, que lo que le recomendaba a varias jóvenes de mi iglesia es que se propusieran metas. Por ejemplo, una semana podían decir, ok, 2 veces o 3 veces en esta semana voy a dedicarme exclusivamente a 5 minutos de leer mi Biblia y 5 minutos de oración. Y si cumplo con esas metas, la otra semana voy a incrementarlo. Voy a poner 10 minutos de lectura y 10 minutos de oración y así sucesivamente. Y así también vas aumentando los días porque todos los días uno tiene que estar orando y leyendo la palabra. No puede ser un día sí y un día no. Nosotros fuimos creados para adorar y pasar tiempo con Dios. Entonces no podemos pasar un solo día sin dedicarle un tiempo a Dios. Y creo que es algo que les ha funcionado a bastantes chicas de mi iglesia. Yo se lo recomendé a una y hasta el día de hoy sigue teniendo una vida de oración que está en crecimiento y yo me siento bastante feliz por eso. Pero no te exijas de manera tóxica de tener una hora con Dios directamente. Todo es poco a poco, es un hábito que se forma. Ahora, si tú eres una persona que está dispuesto a pasar una hora directamente y crees que eres capaz y lo logras, gloria a Dios por eso, porque eso es un buen avance, es un buen inicio, vas a ir súper bien y vas a ir aumentando. Pero si no eres una persona que está acostumbrada a ello y se siente bastante abrumada como al inicio de pasar una hora directamente, con eso de pasar 5, 10, 15 minutos, poco a poco lo vas a ir amando. Sé que es difícil, sé que al inicio es difícil, si apenas estás iniciando en tu caminar con Dios, si es algo de lo que no estás acostumbrado, pero ahora quieres formar el hábito, es algo difícil al inicio porque estamos acostumbrados a que cuando nos levantamos, lo primero que hacemos es revisar nuestro celular, las notificaciones, quién nos escribió, qué hay en Instagram, qué hay de las noticias. Eso es normal ahora para nosotros. Pero dice su palabra en Salmo 63, versículo 1, dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Yo lo que hice al inicio cuando traté de implementar el hábito de lo que es amar leer su palabra, es que ponía mi celular lejos porque yo pongo alarmas, yo soy de poner muchas alarmas cuando me tengo que levantar temprano, pero a veces entre apagar las alarmas nos distraemos y nos terminamos yendo por el celular en vez de ir a la palabra. Así que lo que yo hacía era dejar mi celular lejos y apenas me levantaba, apagaba la alarma y siempre lo que quería agarrar primero era mi Biblia. Tenía que tener el celular en un lado, pero cerca del celular tenía que tener la Biblia. O sea, podía tenerla aquí, pero al lado podía tener mi celular. Entonces yo me recordaba, tienes que leer la Biblia. Y también el aplicar la técnica de tener la Biblia abierta, ya sea teniendo el capítulo que vas a leer ese día o teniendo el devocional, el estudio que vas a hacer ya ahí abierto, porque eso te recuerda lo que tienes que hacer y que eso tiene que ser tu prioridad. El segundo punto que quiero tocar de esa parte es qué tengo que leer, cómo es eso de los devocionales, cómo se come todo eso. Primero, si eres nuevo al momento de leer la Biblia, si no has leído nunca la Biblia, si apenas estás empezando, yo te recomiendo que vayas por los evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los primeros 4 libros que hay en el Nuevo Testamento
y hablan de la vida de Jesús, los milagros que hizo, las enseñanzas que dio, su vida aquí en la tierra, y eso te ayudará primero a conocer a Jesús y también te ayudará a conocer cómo es vivir también la vida cristiana, porque él también enseña cómo es que nosotros tenemos que vivir. Y el último tip que te puedo dar para esta guía básica es que perseveres en esto y en tu vida de oración. No creas que vas a amar hacerlo de la noche a la mañana porque no estás acostumbrado. Es algo que se construye día a día y poco a poco. Dios ve cada esfuerzo que haces todos los días para poder leer su palabra, para poder orar, para poder buscarle. No creas que Él te está exigiendo una vez hacerlo, porque Él sabe que es algo que se practica día con día. Y si tú te esmeras en hacerlo con dedicación, perseverancia, disciplina, lo vas a lograr. Te quiero leer segunda de Timoteo 3:16 que dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esto que está aquí nos capacita para poder estar listos, preparados, para poder cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Este libro de aquí no es cualquier cosa. Para muchos puede ser aburrido. El mundo nos ha hecho ver que la Biblia es aburrida, pero esto es una guía, esto es algo que nos enseña, esto es algo que Dios dejó aquí en la tierra. Utilizó a varias personas que son mencionadas aquí para poder dejarnos este libro y enseñarnos cosas sobre la fe, sobre cómo vivir una vida cristiana de manera plena, sobre cómo hablarles a otros de Jesús y sobre historias que nos inspiran también a cumplir el propósito que Dios puso en nosotros. Tu amor por Dios tiene que incrementar todos los días. ¿Y cómo lo vas a hacer? En oración, ayuno y lectura de la palabra. No te rindas, todos los días inténtalo una vez más. Y no se crean, hay días donde no quiero leer esto. Y no solo me pasa a mí, le pasa a varios. Pero yo tengo que someter mi carne para poder fortalecer mi espíritu, porque mi carne no puede tener dominio sobre mí. Mi carne no puede ir con sus deseos egoístas para poder que yo me aleje de su palabra. Yo tengo que fortalecer mi espíritu, y cuando yo soy débil, entonces Él se glorifica, porque yo no puedo hacerme la fuerte con Dios. Incluso en eso tenemos que demostrarle nuestro amor a Dios, que somos débiles y que Él se tiene que glorificar en nuestra vida para entonces nosotros poder crecer, dejar que Él haga su parte, que Él haga todo, porque nosotros no hacemos nada. Tenemos que dejar que Él haga todo, que Él trabaje en nosotros para poder perfeccionar su obra que está en nosotros, en Cristo Jesús. Cuando nosotros le demostramos a Dios que nosotros somos débiles, cuando nosotros le decimos: Dios, soy débil, no puedo, ayúdame con esto, Él se glorifica y lo dice su palabra. Dice que le dijo a Pablo: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando tú reconoces tu debilidad, cuando tú reconoces que tu carne se quiere levantar, pero tú quieres fortalecer tu espíritu, entonces ahí es cuando Dios te quiere formar. Ahí es cuando Dios te quiere procesar para que entonces tú puedas crecer, para que pueda crecer tu espíritu y tu carne pueda ser aniquilada. Y creo que eso es algo que tienes que aprender, y cuando aprendes eso te das cuenta que esto lo vale todo. Que cada mañana que te levantas piensas: Dios, gracias por este nuevo día, en vez de agarrar tu celular. Que cada vez que te levantas tú dices: gracias Dios porque me permitiste un nuevo aliento de vida. Ahora por agradecimiento voy a leer tu palabra. Y bueno, creo que eso sería todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por ver. Espero que sea de bendición para ti y que lo puedas compartir con otras personas para que también puedan aprender a amar y a leer su palabra. Bendiciones.